Bueno, Primero, em, pues buen día si a quieres. todos. Gracias Ujú. por estar aquí. Yo soy Graciela Villarreal, la coordinadora de la Comisión de Investigación de FEPAL, y hoy voy a tener el gusto de presentar a la coordinadora alterna, ¿no? Y afortunadamente estamos varios de la comisión aquí, pero Norma es la coordinadora alterna. Entonces, un breve currículum de ella. Les voy a decir que Norma Lottenberg-Semmer es psicoanalista, miembro efectivo de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de Sao Paulo, es psicoanalista de niños y adolescentes. Es coordinadora del curso de introducción al psicoanálisis de la infancia y la adolescencia. Es coordinadora alterna, como les decía, del Comité de Investigación de FEPAL. Es psicóloga por la Universidad de Sao Paulo y tiene un doctorado en salud mental por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Federal de Sao Paulo. Bienvenida, Norma. El tema de su ponencia va a ser atención psicoanalítica en contexto institucional universitario, una experiencia de investigación. Adelante, Norma. Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Les agradezco muchísimo, especialmente a Graciela, por la invitación y la oportunidad de poder compartir un trabajo que fue muy importante para mí. Voy a conversar sobre una experiencia de investigación en psicoanálisis, un servicio público universitario en un hospital escuela, un servicio público de salud en la ciudad de San Paulo, con el objetivo de llevar al psicoanálisis a pacientes que generalmente no tenían acceso a este tipo de tratamientos, de acuerdo a lo que lo decía en 1918 Freud en el Congreso de Budapest sobre las clínicas públicas. La traductora aquí aparece para confirmar mi idioma bueno, me pregunta si hay algún inconveniente. No, está todo bien. Pueden decirle que está todo bien, ¿eh? Sí. Sí, está todo bien. Gracias. Bien, porque estamos en un hospital escuela de salud pública y tenemos que atender a nuestros pacientes. Y claro, tenemos que ofrecer lo mejor, sin duda, para estos pacientes. Y paralelamente a ello, había interés en promover investigación y psicoanálisis, porque ese departamento de psiquiatría era en los años 80, en los 70, en los 80, incluso en los 90 estaba más orientado a la psicodinámica. Sin embargo, claro, fue caminando por otra dirección, hacia una psiquiatría biológica orgánica. En esa ocasión, en ese momento, se crea una disciplina de psiquiatría psicodinámica, pero de hecho se reunían psiquiatras, psicólogos con formación en psicoanálisis. Sin embargo, necesitábamos como que probar que aquello que hacíamos sin duda tenía un valor. Por lo tanto, la investigación también tenía esa función. Además, más allá, claro, de las reglas, que teníamos claro que ofrecer asistencia, enseñanza y también investigación. Tuvimos algunos cursos con profesores, el profesor Kaschel y Thomas de la Universidad de Alemania, que vinieron a darnos cursos y nos quedamos sumamente impresionados con los relatos de los beneficios del psicoanálisis. Em, Porque ellos nos mostraron que las personas disminuían la consulta, la consulta médica, aumentaba la presencia en el trabajo, se mostraban más productivos y también en Inglaterra, donde los disturbios psicosomáticos o trastornos se beneficiaban del psicoanálisis, pero en la investigación, en la tradición anglosajona, y sabemos que ellos hicieron esos trabajos para justamente probar a los servicios de seguros de salud que vale la pena invertir en psicoanálisis.
Y esa es una propuesta de Mark Sons que siempre lo habló. Y fue de esa forma que se creó un proyecto temático con 3 proyectos de investigación. Uno con pacientes con trastornos de personalidad, otro con pacientes con quejas de dolor crónico, y yo me encargué de ello, y un tercero sobre la enseñanza de psicoterapia psicoanalítica para residentes de psiquiatría. Éramos 4 coordinadores, uno general, que era el profesor titular, y 3, cada uno con un proyecto. Y bueno, hicimos el entrenamiento de investigación en IPA, en el RTP. Es una investigación naturalista porque no queríamos dejar a un grupo sin tratamiento. Entonces solo podíamos observar lo que iba a suceder con nuestros grupos. Tuvimos, de hecho, una parte cuantitativa y también hubo un equipo de evaluación que no era el equipo de los terapeutas y aplicamos las escalas diagnósticas, skills del DSM, Roger, Rice, escala de alexitimia, Timia. índice, Ujú. esa, y también una escala, un cuestionario de dolor. Esas evaluaciones se repetían todos los años durante 4 años o por 4 años. Las pacientes, de hecho, que mi grupo se encargó, pues venían o provenían del ambulatorio de hematología con quejas de fibromialgia o síntomas. Los síntomas más frecuentes son dolor generalizado, dificultad para dormir, sensación de cansancio durante todo el día, y el 80 o 90% son del sexo femenino entre los 30 y 60 años. El diagnóstico es clínico. No hay forma de comprobarlo con exámenes de laboratorio u otro tipo de exámenes. Estos pacientes que deambulan por las diferentes clínicas médicas con diferentes quejas vagas, dolores crónicos u otras dificultades, esperan del médico una actitud de acogimiento, de entendimiento, de comprensión, pero no siempre sucede. En la formación médica, de hecho, se presta poca atención a la subjetividad. Muchas veces el médico no logra atender las demandas y necesidades del paciente. El modelo biomédico se ha mostrado restringido para atender las otras demandas de cada individuo. Y la situación, justamente de no ser entendido, comprendido por el médico, es vivida por el paciente con desánimo, lo que puede aumentar la sensación de dolor, así como las angustias esquizoparanoides. También es importante recordar que etimológicamente hablando, la palabra hospital deriva de hospedare, o sea, hospedar, hospedaje, el lugar que alberga, que acoge. También se conoce o lo sabemos cómo los médicos están sobrecargados con exceso de trabajo, con baja remuneración y escaso reconocimiento social. Tanto nosotros pensamos que si esas pacientes pudieran ser escuchadas en otro contexto, con otros profesionales, tal vez habría otro desenlace. La vivencia del dolor siempre es algo subjetivo y por eso nosotros nos interesamos por ese tema. Entendemos el dolor como una comunicación y una expresión. El dolor físico concentra todos los dolores. Es un continente de infelicidades y es el apego al dolor y a la enfermedad pasa a ser el eje de su vida o de la vida del paciente. Les quería contar a ustedes quiénes son esos pacientes. La mayoría de ellas mujeres, pero también tuvimos hombres. En relación a las pacientes, se trataba de una población que
sufrida, carente desde el punto de vista económico e intelectual y también emocional, con precariedad de vínculos y de cuidados. La mayoría de estas pacientes vienen de la región más pobre del país, que es el nordeste. Es un país, una región muy seca, una zona rural, y sin duda es muy frecuente en Brasil que ellos vengan al sur, a la región del sur, sureste de San Paulo, buscando mejores condiciones de trabajo y de vida, a pesar de que no encuentren trabajos muy buenos porque no tienen buen nivel de escolaridad, etcétera, pero es una población muy importante, grande, que se queda viviendo en San Paulo. Las historias de vida involucran pérdidas, migraciones, migraciones internas, separación de la familia, sufrimientos precoces o tempranos, además de las necesidades básicas que deberían ser o debían ser contempladas, estaba presente una desnutrición emocional, si podemos decirlo de esa forma, con un reducido repertorio simbólicos. Algunas tenían muy poco conocimiento sobre sus orígenes, así como de la vida de otros familiares. Lo que sugería, sin duda, la fragilidad de los vínculos que estaban alejados del mercado de trabajo. En el momento en que el instrumento de trabajo, entendiendo que el instrumento de trabajo es el cuerpo y con el dolor no pueden trabajar. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunas teorías psicoanalíticas en el estudio del dolor, un- algo que hice en relación a la obra de Freud, buscando algunos elementos. Voy a empezar con una cita de la filósofa Hannah Arendt, cuando fue un homenaje a una escritora de Dinamarca, Karen Blixen, quien escribió varios cuentos, entre ellos La fiesta de Babel, que ustedes ya tal vez vieron la película. Mm, La escritura dijo que los dolores pueden ser soportadas si tú las pones en una historia o cuentas una historia sobre ellas, sobre los dolores o sobre el dolor. Ahora, el dolor forma parte de la especie humana, desde la función biológica protectora contra la automutilación hasta la condena divina, la mujer, por el parto doloroso, o incluso por la referencia al dolor y al sufrimiento presente en la cultura, en las artes, en la religión. De esa forma, el dolor siempre estuvo presente en las formulaciones humanistas, particularmente en el psicoanálisis, por la posibilidad de transformación a través de la simbolización de las vivencias humanas generadoras de sufrimiento para darle sentido. Toda experiencia de dolor física trae repercusiones psíquicas. De la misma forma, que el sufrimiento psíquico es también acompañado de sensaciones corporales. Es un problema bastante complejo, dolor físico y dolor mental, que nos lleva a una cuestión que es la continuidad versus la descontinuidad, psiquismo, suma. A pesar de que exista un consenso de que el dolor sea simultáneamente un fenómeno psíquico y somático. Bien, ¿qué nos tiene que decir Freud al respecto? Él introdujo el concepto en la literatura como dolor en el alma y en el proyecto se pasó a distinguir el dolor y sufrimiento, dolor y falta de placer, dolor y angustia, así como el dolor, la unión entre el dolor y desamparo. Para él, el dolor primordial es la condición de desamparo del bebé humano. Al abandonar el proyecto y la concepción cuantitativa, Freud pasó a dedicarse al estudio de la angustia. En 1926 se utiliza la noción de dolor interna.
En los dos principios del funcionamiento mental se pregunta de qué depende la capacidad de tolerar la frustración. Y sobre el narcisismo aborda una inversión en el dolor corporal y dice, una persona atormentada por dolor y malestar orgánico deja de interesarse por cosas del mundo externo en la medida que no hablan en relación a su sufrimiento. Y hay una nota de pie de página que cita de un poeta, dice, un poeta cuando sufre de dolor de muelas, concentrada está su alma en el estrecho orificio del molar. En Luto y Melancolía habla del dolor relacionada a la pérdida del objeto amado. Luego, además del principio del placer, Freud retoma la concepción cuantitativa entre dolor y placer, así como en el problema económico del masoquismo. Y finalmente, nuevos conceptos teóricos diferenciando dolor corporal, que sería narcisista, del dolor mental, que estaría involucrada en una relación de objeto. Listo. Ya está bien, ¿verdad? Hablar de Freud, pero bueno, Mm. de hecho, es el dolor el que lleva a una persona a buscar el análisis, ¿verdad? Es lo que promueve la formación de los síntomas por la imposibilidad de soportar el dolor. Joyce McDougall dice o decía, en la posición de analistas, es el dolor y el malestar psíquico que conforman la dimensión fundamental de nuestro campo de observación de la exploración cotidiana. El concepto de dolor mental adquiere otro concepto con Bion, que habla, que es uno de los elementos del psicoanálisis, el dolor. De hecho, él presupone que la capacidad de continencia y tolerancia al dolor sea un pilar de los desarrollo del individuo. Y es inherente al crecimiento, claro, de la personalidad. Dice, vieron que un análisis es doloroso no porque haya un valor en el dolor, pero porque es un análisis donde el dolor no es observado o discutido, nos da una indicación, un indicio de que no se está trabajando con una de las razones centrales para la presencia del paciente. Dice que es necesario, más que sentir el dolor, es necesario sufrir el dolor para poder aprender con las experiencias emocionales en el sentido de establecer correlaciones y flexiones y elaboraciones. En relación a la diferencia entre dolor y sufrimiento, ambos se refieren a experiencias afectivas. Etimológicamente hablando, sufrir se refiere a la capacidad de soportar, tolerar y contener el espacio psíquico de la experiencia. En relación al dolor que proviene del verbo transitivo, de un verbo transitivo, no contempla la tolerancia y va más allá del área psíquico. Dolor es romper, abrir heridas. En nuestro trabajo, consideramos también las concepciones que abordan la relación entre emociones y cuerpo, como las contribuciones de la Escuela Psicosomática de París, Marchit, y contribuciones de McDougall, entre otros. Pero hoy no vamos a detenernos en esos puntos. Son teorías que son complejas, con algunas diferencias, pero que lo que tienen en común, claro, es énfasis en la pobreza de deuda imaginativa y la poca resonancia afectiva en los pacientes que somatizan. Es frecuente encontrar historias no narradas de lutos tempranos, traumas del paciente, de sus objetos de identificación. La dificultad que estos pacientes encuentran para tratar con el dolor psíquico y con las emociones pueden llevarlos a una salida somática del luto, un camino alternativo del duelo, perdón, y
¿Está todo bien hasta aquí? ¿Está claro? ¿Hay algo? ¿Sí? Sí, ¿Están está siguiendo claro. bien? Ok, ¿Todos bien? gracias. Sí. Sí, bueno, gracias. Continúo entonces hablando sobre la experiencia. Muy bien. Nosotros entonces formamos un grupo de trabajo con 8 terapeutas. Mi grupo fue de 8 terapeutas que atendían a estos pacientes 2 veces por semana. Los pacientes de trastorno de personalidad se atendían 4 veces por semana. Nosotros logramos un presupuesto para la investigación y con ese presupuesto ofrecíamos un vale transporte, o sea, un dinero para que los pacientes pudieran tomar el camión, el ómnibus en otros países o el metro y llegar a las sesiones, lo que por supuesto ayudó bastante. De forma semanal, entonces realizábamos reuniones de ese grupo de terapeutas conmigo. A partir del relato de las sesiones, bueno, tratamos de manejar las situaciones clínicas con un enfoque en el establecimiento y consolidación del vínculo y con el objetivo de que las vivencias que suceden en las sesiones pudieran ser elaboradas en el grupo. En ese sentido, el grupo, claro, tiene un papel muy importante de ofrecer un soporte, un apoyo, donde las vivencias y angustias son elaboradas de la misma forma como funciona el grupo de observación de bebés. Porque los temas, sin duda, eran como primitivos, la queja de dolor, la monotonía, los relatos. Entonces, muchos relatos sobre la peregrinación en relación a médicos, en busca de personas idóneas para hacer el trabajo. Entonces, esos eran los temas. En nuestra reunión, hacíamos, teníamos un momento donde surgían asociaciones, hacíamos asociaciones y surgían estas imágenes espontáneamente que nos ayudaban en la tarea árida del contacto con un mundo tan empobrecido, destrozado, inhóspito de la vida de nuestros pacientes. A veces hacíamos referencias a autores de la literatura brasileña que podían describir esas situaciones del nordeste, del sertón, de la sequía. Hay mucha literatura al respecto, películas, cuadros, imágenes. Entonces era una forma de alimentarnos a través del arte. En el contacto con las pacientes, más de lo que la presencia del dolor, los factores más frecuentes comunes y que llamaban nuestra atención se referían entonces a las condiciones de vida de estos pacientes, la lucha diaria por la sobrevivencia, el sufrimiento para crear a los hijos, la violencia presente y sus experiencias cotidianas, al lado claro de la soledad y el desamparo. Nos dimos cuenta aquí de la importancia de la cultura del analista, de su propio repertorio para que pudiéramos estar en contacto con los pacientes. Buscábamos entender el contexto de sus vidas al lado de los sentimientos y sus pensamientos, siempre teniendo en mente que se trata de un encuentro entre dos sujetos, donde las memorias son revividas y reelaboradas. A lo largo de los años, las historias de violencia se hicieron aún más marcantes. Abusos diferentes o diferentes abusos, muchos abusos sexuales en la infancia y la adolescencia y en el contexto de la psicoterapia. Después de 2 o 3 años de trabajo, era la primera vez que hacían esta revelación. Fue una forma de dar voz a estas personas y fue una experiencia de muchísimo valor y muy marcante. Si creemos en la importancia de la narrativa para la transformación, es justamente lo que necesitamos promover.
Muchas pacientes se referían al hecho de que no imaginaban que existiera un tratamiento de ese tipo, donde pudieran hablar y ser escuchadas. Al inicio, se extrañaban en relación al contrato, a la hora marcada, que se respetaba la ausencia de filas, el interés de los terapeutas. Les llamaba mucho la atención. Yo seleccioné un caso para contarles un poco aquí y compartirlo. Nosotros llamamos a la paciente Clotilde, es un nombre claro ficticio. En ese periodo tenía 35 años, era atendida 2 veces por semana por una de las terapeutas. Clotilde inicia diciendo en una sesión, para mí la familia es como si no existiera. Ella generalmente hablaba de sus sentimientos de soledad al llegar a San Paulo. Tenía una cajita con muchas cartas escritas por otras personas. Ella no sabía leer ni escribir, pero fueron cartas enviadas a su madre, que se quedó en el nordeste, pero esas cartas regresaban porque la madre no iba a buscarlas al correo. La madre vivía en la zona rural y tendría que haber ido al correo de la ciudad para buscar las cartas, pero nunca fue a buscarlas. Entonces Clotilde decía, la persona no se siente viva a pesar de estar viva. Cuenta haber pasado 8 años en San Paulo sin contacto con su madre. Ella trabajaba en el campo en un rancho y no pudo estudiar. Es gemela, tiene una hermana gemela, pero bueno, tenía porque falleció con 6 meses de edad por una disentería, por la precariedad de recursos médicos. Clotilde no tuvo derecho a estudios, solo los hombres estudiaban en su casa, solo los niños, muchachos. Ella estudiaba, perdón, ella ayudaba en casa y en la chacra o en el rancho. Por lo tanto, se consideraba como una persona sin condiciones para aprender, diferente de los hermanos, a quienes sí les veía esa potencialidad de estudiar. Su casamiento fue forzado. Se casó con un hombre mayor que la violentaba moral y físicamente. Ella huyó del marido, de la familia, de la casa y se vino a San Paulo. Y aquí se casó de nuevo, analfabeta y desamparada. Se veía como descalificada como mujer en función de sus dificultades para tener familia, para quedar embarazada. De hecho, decía que todo lo que decía aludía a su baja autoestima y tener un cuerpo desprovisto de la posibilidad de ser madre. Ella no trabajaba, no de hecho, fue camarera de un hotel, arreglando camas en los hoteles. Sentía dolores, entonces no pudo seguir trabajando. Inicia la psicoterapia aquejándose de dolores y describiendo todo la historia que pasó, el historial que tuvo que pasar para recibir esta atención. Y después de algún tiempo comenta en las sesiones sobre el desencuentro y distancia en relación a su madre. Poco a poco se va interesando por temas íntimos personales relacionados con el aspecto femenino. Tenía, de hecho, una vecina, una persona ya grande, y se dio cuenta que la vecina tenía novio, tenía un novio que hacía reformas en casas, un constructor. Entonces, habló mucho del tema porque le llamaba la atención. Justamente hablando un poco en relación a la sexualidad. Lo interesante es que la terapeuta, bastante joven, quedó, bueno, embarazada en el primer año en que la estaba atendiendo y la paciente Clotilde se queda embarazada 3 meses después. Entonces pasó un tiempo y en una sesión Clotilde comenta, mi madre me llamó por primera vez.
Cuando ella se hace madre, se estrecha la relación con su propia madre y esa llamada parece haber sido fundamental para que pudiera, claro, ejercer su maternidad con más seguridad, contando, claro, con la madre viva dentro de sí mismo. A lo largo de la tensión, deja de ser la sobreviviente y pasa a desarrollarse personalmente desde su embarazo y después del nacimiento de su hija, vive diferentes experiencias que la estimulan y le traen muchas emociones, le desarrolla emociones y dice que le gustaría muchísimo tener una quinta en su casa, un huerto donde pudiera encontrar seguridad, una zona más protegida para vivir la vida con toda la intensidad posible, con la máxima intensidad posible. El Quíntalo, digamos, huerto del análisis no es solo un lugar Ujú, seguro, sino un lugar donde las experiencias de vida pueden ser vividas, sentidas, pensadas y compartidas. Era muy interesante, ¿verdad? Cómo ella traía, de hecho ella en todas las sesiones traía siempre un cartoncito que decía que tiene derecho a frecuentar ese hospital. Todos los pacientes lo tienen, es una tarjeta de identificación del hospital que dice que ella es una paciente que pertenece al servicio público de salud. Es como una cartilla, todo el mundo tiene derecho, todos nosotros. Tú vas al puesto de salud, te inscribes y se llama Servicio Único de Salud, es el SUS. Por lo tanto, para ella, ese pertenecimiento al SUS, ella venía con su carnet y la ponía encima. Había un diván, claro, tuvimos de hecho la oportunidad de tener una casa, cada sala tenía un diván, entonces ella siempre traía su registro y con ella y lo ponía encima de donde se sentaba. Bueno, también mostraba las diferentes búsquedas por la atención, mostraba la necesidad de ser cuidada, de ser tratada, como los primeros cuidados con la madre, entre una madre y un bebé. Su cuerpo siempre fue una amenaza cuando perdió a su hermana gemela. Por lo tanto, para ella, el Servicio Único de Salud, el SUS, le asegura un derecho a su propia existencia, un derecho a la sobrevivencia. Por lo tanto, pensamos que la pareja parental se representa para ella por el estar representado por el SUS y por el análisis. Y dice que en San Paulo están los mejores padres y las mejores casas. Así, el cuerpo enfermo legitima la búsqueda desenfrenada por padre y madre y también la búsqueda por ser y continuar siendo y por habitar el propio cuerpo. La tarjeta de consultas agendadas del SUS siempre estuvo presente en las sesiones porque le garantizaba que ella existía ujú, y que sería concretamente cuidada en los próximos meses de su vida. Al inicio de las atenciones decía que no tenía mucho para conversar. Poco a poco el mundo se le presentó y se hizo mamá y empezaron las conversaciones interesantes con la terapeuta sobre su sexualidad, sobre sus ganas de pasear con el esposo en el supermercado. Ella decía que el esposo iba al supermercado solito a hacer las compras de la casa, pero que a ella le gustaría muchísimo ir para elegir su propio jabón de baño. Y también inició un curso de alfabetización para adultos. Sus necesidades e intereses se ampliaron y ahora ya eran eróticas, afectivas, intelectuales. Después de 5 años de terapia, su esposo se quedó sin trabajo y tuvieron que irse de San Paulo de nuevo, regresar al nordeste, y antes que se terminara el último salario y los dejara sin techo y sin condiciones para regresar. Clotilde viajó cargando sus dolores. Llamó algunas veces a la terapeuta
ya estando en el Nordeste, quejándose de la falta de acceso a los médicos en la región donde vivía. La llamada se estableció y el vínculo con la terapeuta sobrevivió a su partida. Bueno, ahora las consideraciones finales, ¿les parece bien? ¿Tienen paciencia aún? No, encantados, Norma, adelante. Nos dimos cuenta que en nuestras pacientes está presente una búsqueda por el contacto humano, por la posibilidad de ser entendidas en sus atenciones y también acompañadas en sus sufrimientos. A lo largo de las atendimientos, de las citas, mostraron desarrollos en algunos aspectos, como por ejemplo, pasaron a expresarse con más libertad reacciones emocionales que antes estaban bloqueadas, hablando de forma general. Pero en el caso de estas pacientes, es necesario primero construir una mente, construir registros psíquicos para después pensar en cambios. Algunas veces personas con quejas o dolores corporales revelan en términos de funcionamiento psíquico cierto desierto interior por la falta de un aparato mental constituido. De esa forma, la transformación de la forma de funcionar por la descarga, por una capacidad de simbolización, es un proceso largo y construido de forma artesanal. ¿Es posible caminar del dolor físico al dolor psíquico? Bueno, encontré algunos autores, como por ejemplo Wallenstein, que se refieren al apego al dolor y dice que los afectos de calidad dolorosa o de cualidad dolorosa se refieren a eventos que sucedieron durante el primer año de vida. Si esos afectos asociados con las experiencias del self toman una dirección, toman la dirección del dolor, entonces el estándar, un patrón se establece donde afectos dolorosos marcan las primeras relaciones y probablemente más tarde las representaciones de objeto y las de sí mismo. Esos aspectos se forman más en bases afectivas que cognitivas. Por lo tanto, es posible que haya un apego al dolor, porque las experiencias asociadas con el dolor representan el self y los primeros objetos, y desistir de esos aspe- afectos es como renunciar a una parte de sí mismo. Esa es una hipótesis. Otros actores que encontré, como Glenn Costa, que es de Porto Alegre, quien tiene un grupo en Buenos Aires, por cierto, no sé, un grupo de estudio con Moldavsky, no sé si ustedes lo conocen, Ujú. que aborda pacientes con quejas corporales, así como otros en el contexto de la clínica de la desvalía y muestra tener la necesidad de un nuevo paradigma capaz de ampliar el psicoanálisis hacia una mente primitiva, carente de instrucciones psíquicas y de subjetividades. El dolor mental o físico es un fenómeno límite entre cuerpo y mente en un complejo de emociones y sensaciones de ansiedad, aflicción, desamparo para los que la persona no encuentra palabras o representaciones y que posteriormente puede ser contenido en una relación terapéutica. Esa relación sucede con un terapeuta disponible que no va a juzgar, no va a, eh, digamos, vengarse o ofender y no va a hacerlo a partir de la futilidad del paciente. Este es un largo proceso donde el analista busca acompañar de cerca, o sea, darle seguimiento de cerca al paciente para aumentar el grado de tolerancia y reconstruir o construir incluso las historias personales, la identidad y la capacidad de resonancia emocional. La posibilidad para los pacientes de tener un encuentro humano con una escucha privilegiada que
que los acoja en su angustia, en su soledad, en su desamparo, representa un chance de alcanzar una condición de vida mental que va más allá de la pura sobrevivencia y que le dé sentido a la existencia. Para los miembros del equipo, una oportunidad de ampliar el contacto humano con otras realidades de percepción ujú. más allá de la clínica, y constituyendo un desafío en el sentido de aventurarse por tierras más fértiles. Por lo tanto, seguimos en nuestro camino hacia las posibles transformaciones del dolor y el crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, bravo. En verdad, Gracias. felicidades. Qué bueno, Qué gran Norma. trabajo están haciendo, tan necesario y pensar en este tipo de poblaciones, como bien decías, ¿no? Que muchas Sí. veces no tienen el recurso suficiente, ¿no? Se necesita ofrecer esto que están haciendo para que puedan tener acceso, ¿no? Al tratamiento. En verdad, felicidades. Gracias, Norma, por compartirnos. ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que en el chat Sí. había. Yo quería hacer una pregunta, Sí, ¿puedo? Lucía, Em, claro. Porque no me quedó claro si la muestra de los individuos de la muestra, ¿no? Si tienen un diagnóstico común en la fibromialgia o integran también personas con otros tipos de dolores físicos. Puedo responder, claro. Al inicio, tomamos pacientes con diagnóstico de fibromialgia, porque, claro, nosotros siempre recibimos del complejo hospitalar, del hospital, pacientes que tienen ciertas afecciones y quejas y los médicos no saben qué hacer con los pacientes. Entonces, de reumatología era muy frecuente recibir a estos pacientes con fibromialgia. Fue el inicio del trabajo. A lo largo de los años, que el trabajo de hecho tiene muchos años y ahora ya no es más una investigación, es un ambulatorio que sin duda atiende a estos pacientes, pero la población que nos buscaba fue transformándose. Por lo tanto, recibimos muchos pacientes del sector de cefaleas, por ejemplo. Otro grupo de pacientes que tienen dolor temporomandibular en la articulación temporomandibular, que es ATM, así le decimos así, o disfunción temporomandibular. Viene justamente, una paciente nos dijo que se traba la mandíbula, que se traba la boca cuando ella quiere decir palabrotas y enojarse. Y otros pacientes que vienen de otro ambulatorio, que vienen de dolor, que tiene que ver con la anestesia y que también hacen tratamientos para estos pacientes. Hay muchos, muchos tipos de tratamientos, sin duda. Está la acupuntura, en anestesia algunos tratamientos inyectables, anestésicos. Entonces recibimos pacientes también de ese ambulatorio. Y también de la propia área de psiquiatría. Llegan muchos pacientes que tienen alguna queja, alguna depresión, ansiedad, y tenemos la queja de dolor, ya cuando se hace el tamizaje, y bueno, llegan a nuestro grupo. Ese era el diagnóstico médico, em, pero el diagnóstico psiquiátrico, digamos así, hecho por las escalas 1 y 2, eje 1, eje 2. Nosotros, de hecho, pensábamos encontrar trastornos dolorosos, trastornos somatoformes. Podía ser, pero no era lo principal. El principal eran los trastornos de humor, depresión y ansiedad, en su gran mayoría. Y
Es la mayoría de los pacientes de este tipo que buscan la atención y también en su mayoría mujeres que buscan psicoterapia, porque era un servicio de psicoterapia. Y ahí sí, los residentes especializándose en psicología atienden psicoterapia en general. Y nosotros hicimos estos dos grupos, creamos estos dos grupos. ¿Quedó claro? Sí, perfecto, gracias, Norma. Oh. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o escribir por el chat? Bueno, mientras alguien lo solicita, yo un poco en función de lo que te preguntaba Lucía, ¿no? En cuanto al diagnóstico. Eh, Consideran, no sé si lo están midiendo, Norma, pero hablas que la mayoría tiene que ver con trastornos del estado de ánimo, ¿no? Con depresión y ansiedad. Pero según el dolor, hablabas, ¿no? De la mandíbula, ¿no? O había otros que presentaban el dolor en otras partes o generalizado, ¿no? Sin poderse definir bien a bien en dónde se encontraba. ¿Encuentran características similares de acuerdo al padecimiento o a la queja de dolor en cierta parte del cuerpo? ¿Lo han tomado en cuenta? ¿O comparten otras cosas más generales y no tanto por subgrupos, diría yo? No sé si fui clara. Cuando hicimos la investigación, que ya se terminó, ya eran solo pacientes con fibromialgia, pero incluso Ah, así, no es posible encontrar un único perfil. ok. Nosotros queríamos y pensábamos, ¿será que hay un único? Y no hay. Incluso con mudanzas, perdón, cambios derivados de diferentes situaciones, era difícil juntar todo, ¿verdad? Es un poco lo que sucede con los grupos, porque cada uno, bueno, mejora diferente, de forma diferente, depende de la edad, de la historia de vida, del soporte, del apoyo social, familiar que puedan tener. Entonces, no podemos decir que encontramos una correlación única, un perfil único. Sí, los trastornos de humor, depresión y ansiedad, ¿verdad? Pero eso es algo más descriptivo, digamos así. Ok, Tá certo. gracias. Acho que tinha Hay uma una pregunta pergunta. del chat que voy É. a leerla. Eh, bueno, alguien que se tiene que retirar la primera. Y Ariadna te pregunta si encontraron alguna correlación entre el tipo de dolor físico y el género de los pacientes. La gran mayoría mujeres del sexo femenino, no. Sí, más mujeres, pero sí había una correlación entre los dolores, cierto tipo de dolor. Ah, certo, tipo, não, não. A maioria No. La mayoría, de eram de hecho, mulheres, eran né? mujeres con Maioria de mulheres. Os Fibromialgia. homens, me Ujú. parece, Los né? hombres me parece que van hacia otro lado, me parece que Mm, van hacia el tema de alcoholismo. mm, Pero lo que encontramos, incluso con personas con fibromialgia, algunas que, sabes, en relación a algunos atletas, puede ser, sí, encontramos, y un músico también un mm, pianista, por repetición, justamente, por esfuerzos repetitivos. Pero la gran mayoría, sí, entonces había un dolor localizado en las manos, en las articulaciones, pero de fibromialgia es un dolor difuso. Hay mm. 18 puntos que le puede doler a la persona con fibromialgia, ¿verdad? No es algo específico.
La mayoría entonces de las demás, la mayoría, la articulación, por ejemplo, la mandíbula, tenían cefaleas. No sé decir si aquellos que nos buscaron serían más mujeres, porque realmente sabemos que las mujeres siempre son las que más buscan la atención en psicoterapia, mucho más que los hombres, ¿verdad? Ujú, De forma espontánea, claro. ujú. Gracias, Norma. Doctor ¿Alguien más? Horacio, ¿quieres comentarle algo a Norma? Sí, me quedé realmente muy Eh, interesado, ¿no?, en escuchar la experiencia que han tenido. Pensaba que en la paciente que presentaste, Norma, hay claramente una influencia del contexto, ¿no? Como si la dificultad para haber tenido un contexto diferente, ¿no?, que contuviera, determina después que haya una especie de dificultad enorme de poder procesar, ¿no? No solo los dolores, ¿no?, sino las ausencias. Es decir, puede tener más de un factor en juego que origine el dolor. Y lo impresionante, ¿no?, del relato de cómo en la medida en que el espacio que opera como continente es diferente, es como si comenzara a haber un proceso emocional, mental, cognitivo, que transforma de algún modo la, la perspectiva personal, ¿no?, de esta persona. Pensaba que debe ser muy difícil establecer una generalización en cuanto a esto, porque depende de las historias personales, cómo se han ido desenvolviendo Mm, y las posibilidades que han existido incluso en el tipo de vínculo, ¿no?, que pudo haber promovido, más allá de que la condición social sea distinta, hay tipos de vínculos que son muy dolorosos y que seguramente algún tipo de consecuencia en la vivencia del dolor corporal debe haber. Con toda seguridad, claro, no, de hecho nosotros nunca buscamos establecer causas, ujú, claro, porque pensamos que no es así que hoy en día pensamos en las relaciones mente-cuerpo, pero en las interacciones, pero sí hasta qué punto, y de hecho eran muchas personas, donde solo hay algo en común y son las tantas historias terribles de la infancia, de violencia, de abandono. Y claro, es posible que esas personas nunca encontraran otra forma de representar sus vivencias por la carencia de los vínculos, pero también por falta de posibilidades intelectuales, ¿verdad? De ambientes con muy poco estímulo para el desarrollo. Pero no todas, claro. También tuvimos pacientes que eran de la ciudad, de San Paulo, personas con muchas historias, claro, mujeres, luchadoras, fuertes, que criaron a sus hijos solas, esas cosas que nosotros vemos todos los días, por lo menos aquí en Brasil. Mm, Hubo un hombre que era un militar de la aeronáutica. Él tuvo un aneurisma cerebral, fue operado, pero después se creó un cuadro, digamos, él no era paranoico, pero tenía muchísima desconfianza en relación a la cirugía y buscaba los protocolos médicos en la aeronáutica y no los encontraba. Y él desarrolló un cuadro de dolor en el cuerpo, que no era una cuestión neurológica, no tenía que ver con el aneurisma. Y él, sí, entró al grupo, fue tratado y estuvo bastante tiempo en el grupo, pero con él la cuestión era que él había perdido, había sido alejado o separado del cargo. Era un cargo mediano, no era así de alta importancia, pero sí era una sensación de poder que tenía, formando parte de, era su pertinencia, pertenecimiento, perdón, a la aeronáutica, ¿verdad? Después y eso fue lo que sucedió porque él fue de hecho pensionado, no fue este,
O sea, no, se me fue la palabra. Fue un caso bien diferente. Él no fue despedido, quiso decir. Mm, mm, De hecho, había otro caso de alguien que vino de Italia después de la guerra y tuvo muchas vivencias muy pesadas de haber pasado por hambre, desamparo, migración. Entonces, conversábamos sobre lo que traían los pacientes como historia. Nosotros no nos preocupábamos a ver si te iban a tener más o menos dolor. Lo que observábamos, y era bastante común, era que ellos empezaban a hablar de otras cosas, de otros temas, y la vida se iba como hacia otra dirección. Entonces, el tema del dolor ya no era un tema tan frecuente. Y esas personas terminaban incluso a veces Mm, descubriendo otros tratamientos. Una descubrió un grupo de danza que le hacía bien, otros fueron a hacer, por ejemplo, hacerse acupuntura, pero lo principal es que su vida cambiaba y el discurso, la conversación analítica era otra. Entonces, ese caso que les traje es emblemático justamente por todas las posibilidades que abrió. Y creo que no se va a curar el dolor, pero la relación que la persona tiene con el dolor sí puede cambiar. No queda la persona tan perseguida por el dolor o que el dolor se transforme en el eje de su vida, ¿verdad? Observamos que hay como una expansión, una separación, y fue algo lo más común, digamos, lo común que vimos en todos los casos. mm, A mí me parece, Norma, de verdad muy interesante y relevante, ¿no? Esto que desde dónde lo abordan, ¿no? Hablas de la cuestión de repente ser el dolor como parte de la identidad, ¿no? Y que en ocasiones hay Mm, una renuencia inconsciente, ¿no? A dejar de tener este dolor que de alguna manera representa, ¿no? Y quizá el cuerpo. Se me ocurrieron varias cosas con los dos mm, ejemplos que pusiste, ¿no? Creo que el piloto no es una pérdida de la identidad laboral, ¿no? De alguna manera, después del aneurisma, ¿no? Y después presentar como, me parece que podría, me da la sensación como una búsqueda de identidad. O en el caso de Clotilde, si es Clotilde, la paciente eh, que presentaste, en cuanto al SUS, ¿no? Este carnet de identificación del que hiciste, eh, comentaste, ¿no? Me parece en verdad que sí, la identidad es un tema, ¿no? De gran relevancia que, insisto, lo mencionaste, pero sí, ¿no? Como que está muy relacionado a todo lo que has dicho con base en la investigación y en el tratamiento que hoy ya están dando. Y también me parece que quiero comentarles cuando hiciste referencia que Clotilde quería ir al supermercado, entre otras cosas, para ella elegir el jabón, ¿no? Que nuevamente es el cuerpo, ¿no? como, Remitió a pensar cómo lavar este dolor, ¿no? Del cuerpo y hacerse cargo, ¿no? Ella misma de esto. Me parece que obviamente no es coincidencia o no es algo ajeno el que haya mencionado ella elegir el jabón para lavar su propio cuerpo. Muchas gracias, bien pensado, exacto. Me Mm, gustó mucho de tu analogía, claro, me encantó. mm, mm, Es verdad, sin duda. Es toda una construcción de sí mismo, del ser, de la identidad, con toda seguridad. Claro que sí, son pacientes más regredidos y estamos tratando con estados mentales más primitivos, ujú, ujú. más retrocedidos. Lo que va a exigir mucho del terapeuta, sin duda alguna, porque como dije,
era muy grande el trabajo, muy arduo. Sí. A veces recuerdo de una paciente en especial que decía que tenía plena seguridad de que tenía un problema en el vaso. Mm, Pero la terapeuta se molestó mucho con eso porque decía, pero usted no tiene otra cosa para decirme, por favor. ¿Me puede comentarme de otras cosas, no solo del vaso, por favor? mm, Entonces, en nuestras discusiones en el grupo, claro, asociamos, por ejemplo, que vaso en inglés se dice spleen, y recordamos que spleen hubo un movimiento en la literatura, de la juventud, que- Werther de Goethe. Entonces pensamos que ella se refería tal vez del aburrimiento de la vida, ¿no? Entonces mm, tratábamos de rellenar con otras ideas para que los pacientes, los terapeutas, no se quedaran como paralizados, porque a veces era una contratransferencia tan mortífera de esos mm, aspectos mm, tan arduos, tan repetitivos, o a veces se ponían como en acción, queriendo resolver los problemas. Por ejemplo, otra paciente que decía, yo tengo mucho dolor en la mano y necesito hacer que vengan los peritos al sector de ortopedia a investigar, pero no tengo el horario. Entonces, se paralizaba, ¿verdad? Y decía, ay, voy a conseguirle un horario porque yo tengo un contacto ahí para poder ayudarlo. Entonces, es que estas historias nos traían tantas emociones y nos llevaban a querer ayudar. Y todo eso necesitaba ser contenido, sin duda, como claro. para contar todo lo que pasaban también las terapeutas, porque no es lo mismo una relación con paciente neurótico que asocia, que habla. Era una cuestión que se dice en portugués, sacarle el diente a la piedra, ¿verdad? Es Ah, algo muy ujú, difícil, ujú, ¿no? ujú, Mm. Pero cuando nos dábamos cuenta nos dimos cuenta que las pacientes venían al tratamiento, seguían, pero había otros que, claro, abandonaban el tratamiento. Sin embargo, siempre hubo un beneficio. Y van menos al médico. De hecho, un médico una vez le dijo a una paciente, fue a la consulta médica y dijo que ya no tenía dolor, que había mejorado, que ahora bailaba. Y el médico le dijo, entonces no tenía fibromialgia, Mialgia. porque la fibromialgia no tiene cura. Bueno, con la idea de llevar a los médicos o a los psiquiatras y mostrarles los beneficios del psicoanálisis, bueno, no conmovió a nadie, incluso los reumatólogos, ¿verdad? Nosotros escribimos algunos trabajos, algunos capítulos y les llevábamos para... Ellos decían, no, tú sabes que yo no lo voy a leer, ¿verdad? Porque no creo en nada de eso. Mm, Cuando yo tengo que enviar un paciente, te lo envío a terapia cognitiva comportamental, mm, porque es así, ¿verdad? Hace algún tiempo que funciona así, ¿verdad? Es lo ujú, común claro. en el ambiente médico. Ujú, Y los psiquiatras siguieron como ellos quisieron seguir, ¿verdad? No ujú, hubo, ujú. digamos, pero bueno, para nosotros, sin duda alguna, fue muy útil, muy Por interesante. supuesto. Para Para nosotros usted. también, para nosotros Sí, también. Ya lo creo. sí, sí, Sí. por supuesto. Que aparte pensaba, ¿no? Hola. Imaginaba a todos estos pacientes como unos bebés, ¿no? Y que necesitan que su madre les interprete sus dolores, sus dolencias, ¿no? Si es de hambre, si le duele porque comió de más, ¿no? Si algo le cayó mal, ¿no? Si está mojado,
¿no? Creo que de alguna manera me remitió esto, a imaginarme un Sí, cunero, ¿no? Sí, Y ustedes trabajando, tratando de poder definir y ayudar a esclarecer, ¿no? Y tener idea de qué es este dolor, qué es el vaso, qué es la fibromialgia, sí. ¿no? Que muy interesante, en verdad. sí. Sí, Bueno, pensaba que, bueno, vos, qué Norma, habías interesante. citado a David Maldavsky, Mm, em, y me hiciste pensar en este libro de Lieberman, que trabajó mucho con Maldavsky, un libro de Lieberman que se llama, que es en colaboración con otros, se llama Del cuerpo al símbolo. Em, Ah, mm, sí, Muy lindo, recomendable. buenísimo, En bom. realidad habla de la enfermedad psicosomática y Sim. habla de la sobreadaptación del psicosomático y habla Uhum. fundamentalmente de la falta de simbolización del psicosomático, ¿no? mm, Me hizo pensar esto que É, sim, decía é um Graciela, ¿no? clássico. Alguien que Obrigada. pusiera palabras, porque mm, el psicosomático no las tiene. É, No hay palabras para sus emociones o para lo que siente, necesita un intérprete, ¿no? Sí, un intérprete que dé palabras y que facilite que, porque también son alexitímicos. Hay una mm, dificultad enorme en contactar con las emociones. Y lo que yo escuchaba cuando vos hablabas es que en el vínculo se había establecido un movimiento emocional que seguramente produjo consecuencias favorables, porque hay ahí en la misma trabazón afectiva algo que transforma, ¿no? La mente y aligera, alivia el cuerpo, por más que no exista la curación, pero sí una transformación Ujú. emocional. mm, Sin mm, duda, sin mm, duda. mm, Exactamente, es eso, exactamente. Me sentí muy entendida por ustedes, qué bueno, muchas gracias. mm. Es muy buena No, la hipótesis de, o sea, ¿hubo una hipótesis en el comienzo de la investigación o solo se reunió esa muestra con un objetivo de crear alguna vez una hipótesis? La hipótesis era demostrar la eficiencia de la psicoterapia Ajá. y la subhipótesis es si hay cambios psíquicos y qué cambios y cuáles son esos cambios. mm. ¿Y detectaron alguna línea interpretativa que predominara en el vínculo con estos pacientes? como assim? Si Porque había sí. algún tipo de dimensión similar en las intervenciones que los analistas hacían en Uhum. función de lo que Sim. estaba en juego con sus analizados. Si había una línea interpretativa común, ¿no? Si pudieron percibir eso o no. Sí, sí. La formación y las discusiones y las supervisiones eran orientadas justamente hacia una línea que alcanzase esos o llegase a esos eh, cuestiones primitivas de la mente, Winnicott, Bion, los estados primitivos en general y una forma de responder, construcción de vínculos y especialmente la contratransferencia del analista. Entonces, fue en ese sentido que nosotros nos basamos en ello. Bion siempre habla de desarrollar elementos beta y pensamiento de Winnicott justamente para que todo el manejo de la técnica de la, todo lo maternal basado en Winnicott y como lo dijo Graciela, esa era mi experiencia en observación de bebés, ¿verdad? Que Mm, terminaba al fin de cuentas ayudando, contribuyendo. Em, la mayoría, bueno, o casi todos los terapeutas eran de esa línea, con ese tipo de pensamiento. No, no había personas muy representativas de escuelas francesas, por ejemplo. Era básicamente en la consolidación de un vínculo, vínculo de confianza. em, Era eso.
lo que buscábamos construir. ¿Respondí a su pregunta o más o menos? Totalmente, Ah, porque es algo que yo podía imaginar, ¿no? Que más que una interpretación, lo que allí hace falta es un vínculo. Exacto. ujú, sí. Exactamente. Y hablabas, Norma, ahora, ¿no? De que en mucha parte a través de estas reuniones y de hablar de la contratransferencia por parte de los terapeutas, imagino que se daban muchos tipos de contratransferencia, pero habría algunos que sobresalieran, que en mayor frecuencia los sentían de esta manera los terapeutas en cuanto a la contratransferencia. Si se sentían irritados o desanimados, muchos sí se sentían desanimados de estar haciendo una y otra vez, siempre volviendo al mismo asunto, al mismo tema, las repeticiones. Entonces, sí, sí, claro, hubo algo del tipo, sin duda, pero prevaleció algo como quedarse muy conmovidos con todas las historias, ¿no? Historias de violencia, em, de abandono. Una persona de 65 años que vivía sola y era sola en el mundo. Y contaban que cuando tenía 5 años su madre murió, el padre repartió a los hijos y ella se quedó con una de las abuelas. Y si ella no hacía lo que la abuela dijera, como limpiar la casa, se la dejaba en la calle sin comida. En fin, aquellas atrocidades y desgracias. Y ella fue, pues eh, creciendo, se vino a San Paulo, trabajó y tenía vínculos con las personas de las casas con las cuales ella había trabajado, una persona con mucha Mm, fuerza, había tenido cáncer, se curó del cáncer. Bailaba en la escuela de samba, todo el carnaval mm, siempre bailando y zambando, a pesar de sus dolores. Entonces, de vez en cuando, nosotros, claro, también nos conmovíamos con personas tan mm, resilientes, claro. que querían quedarse y conversar con los terapeutas jóvenes, Mm, que aprovechaban aquel contacto. claro. Sí, qué Fue gran algo súper experiencia. Sí, interesante, que nos alimentaba, por supuesto. Claro que había pacientes hostiles también, sin sí. duda, Ujú, ujú, que traían, digamos, otra cuestión, ¿no? Involucrada. ujú, Decían, de nada sirve, ustedes no resuelven, nadie resuelve mi problema, tengo dolor, necesito medicamentos. Entonces, sí, claro que había también ese tipo de paciente. claro. Para los psicólogos en entrenamiento, en capacitación y los psiquiatras, claro, se transformó y se llama Núcleo de Atención y Investigación en Psicoanálisis y Dolor, es el Mm, grupo. Se transformó en un servicio de referencia que mm, ofrece em, este servicio, y los psiquiatras hacen la residencia de 3 años y ellos pueden elegir en el cuarto año dónde quieren quedarse y muchos eligen ese servicio mm, porque se interesaron mucho. De hecho, también en el equipo teníamos un psiquiatra, porque esas pacientes, la mayoría de ellas eran dedicadas, claro, medicadas, perdón, con sí. antidepresivos, Mm, eh, porque tenían la necesidad de, entonces, claro, había sin duda un psiquiatra mm, disponible. ujú, ¿Mm? ujú, Y que, claro, participaban de nuestras reuniones. mm. Fue algo que movió mucho la estructura del departamento, del área. Sí, me Fue una imagino. gran experiencia.
porque cuando dijimos, vamos a hacer una investigación sobre aquello que nosotros hacemos, porque las investigaciones pueden ser muy sofisticadas y también hay investigaciones para atender a los pacientes en relación y mostrar y demostrar que nuestro trabajo funciona. Por eso ¿Publicaron, es, Clarisa, hicieron alguna publicación en algún lugar de esta experiencia? sí, publicamos, sí, algunas, lo publiqué en la revista brasileña de psicoanálisis, lo llevamos a muchos congresos, sí. Entonces sí tenemos algunas publicaciones, pero de esta parte más cuantitativa, mucho se perdió porque se pasó el tiempo y muchos profesores ya se pensionaron, incluso yo ya me pensioné. La parte cuantitativa ahora del grupo, bueno, hicimos sí algunas cosas aisladas, donde se participaba en la evaluación de pacientes con trastornos de personalidad, publicamos cosas de otros grupos. Pero claro, luego puedo compartir con ustedes Por favor. lo que Sí, se publicó, gracias. lo que se hizo. Gracias, passamos Norma. muito Muy tempo bueno. Pues ya envolvidos estamos com sobre el... isso. Já ¿Algo estamos no querías tempo. comentar, Norma? No, que se pasaron mucho tiempo en ese trabajo, fue lo que Me digo. imagino. Vaya trabajo, por supuesto, por supuesto. Lindísimo. Bueno, pues estamos sobre Mas el eu, tiempo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Volver a No, decir que ¿verdad? me encantó. Me Sí, encantó la buenísimo, temática, estuvo además. buenísimo, Sí, Norma. sí, Gracias. Norma. Felicidades, bom, gracias. Bueno, pues entonces damos bravo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y damos terminada la presentación de hoy de Norma, ah, ¿no? Gracias por acompañarnos, gracias Mariela nuevamente y Daniel, siempre por su apoyo, más que pertinente. Y bueno, pues terminamos con este bloque eu que de agradeço, seminarios agradeço a que ofrecimos disponibilidade. como Yo, comisión de investigación. ¿Sí, alguien quería no, comentar? estaba diciendo que agradecía también ella por la invitación. ¿Vamos a tener la reunión el sábado? Pregunta. Sí, 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 Sim. ok, sí, ok. sí. Ujú. Ok, entonces Mas eu me da gusto que agradeço. pronto el Yo sábado les los vuelvo a ver. agradezco muchísimo a todos ustedes. Fue un gran placer traerles esta historia y agradezco a la intérprete y a Daniel. Ok. Mas, Bueno, nos vemos. Nos vemos Hasta entonces. luego. Chau, Chau, chau. chau. Sí, Hasta ándele, luego. bye.